Estimados padres de familia, ¿cómo les va? Muy buenas tardes, estimados estudiantes, un gusto en saludarlos. El día de hoy tenemos un tema relacionado a matemáticas. Fracciones. Vamos a recordar qué son las fracciones y vamos a recordar también cuáles son esos dos tipos de fracciones que nosotros tenemos dentro de nuestro temario. ¿Qué es una fracción? Una fracción es la división de un número entero en varias partes, ¿ya? En ese caso, vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, nosotros tenemos en nuestro primer caso, ¿ya? Esta parte de aquí. Si ven, es una parte entera, es un 1. Ahora, vamos a ver que decidimos dividir ese 1 en 6 partes iguales. 1, 2, 3, 4, 5, 6 partes iguales. Por eso nos dice 6 de 6. ¿Ya? Eso quiere decir que es una fracción que vamos a dividir en un número de partes ese número entero. Quiere decir que estoy dividiendo en 6 partes iguales el mismo 1. Ahora, en el tercer ejercicio tengo yo 5 de 6. ¿Qué estoy indicando ahí? Que de mis 6 partes que yo he dividido, la parte entera, voy a escoger ¿cuántas? 5. ¿Ya? 5. 5 partes de las 6. Eso es una fracción. Una división en partes iguales, ¿ya? En varias partes, de una parte entera. ¿Ok? Ahora, dentro de la fracción nosotros tenemos elementos. ¿Cuáles son? Vamos a verlos. Listo. Entonces, ¿cuáles son nuestras partes? Las fracciones siempre van a tener dos partes. El numerador y el denominador. Siempre van a estar una encima de la otra, pero con una línea en medio. Esa línea, ¿ya? También recibe su nombre, es la línea de fracciones o la línea de quebrados, ¿ya? Esa es la que nos va a poder permitir separar el numerador del denominador. Aquí también he puesto otro ejemplo. ¿En cuántas partes voy a dividir yo mi entero? En 4, ¿no? 1, 2, 3 y 4. 1, 2, 3 y 4. Entonces, ¿qué me va a indicar el denominador? El denominador me va a indicar en cuántas partes divide la unidad. ¿Qué me va a indicar el denominador? En cuántas partes divido la unidad. Y el numerador, que es el número 3 que tengo aquí encima, me va a indicar cuántas partes escojo de eso que he dividido. Esas están pintadas. 1, 2, 3. Entonces, este recuadro que está aquí, ¿qué fracción me va a representar? 3. Listo. Entonces seguimos con los ejemplos, pero no con antes recordarles cómo leemos las fracciones. El numerador por lo general se lee de la misma forma. Ya en este caso, por ejemplo, tenemos 5 séptimos. ¿Sí ven? 5 se lee igual. Pero ¿qué pasa con el denominador? Cuando estamos con el número 2, decimos medios. Con el número 3, tercios. Con el número 4, cuartos. Con el número 5, quintos. Con el número 6, sextos. Y así sucesivamente, como que si estuviésemos hablando de números ordinales. Con el 10, ¿cómo sería? Décimos. ¿Ya? Onceavos, doceavos y así sucesivamente. Ahora vamos a ver los ejemplos. 5 séptimos, ¿cómo lo representaríamos? ¿En cuántas partes la podemos dividir? 2 tercios, ¿en cuántas partes podemos dividir la unidad? Recuerden que el denominador
es el que me indica en qué cantidad voy a dividirlo yo. 5 séptimos, denominador 7. 2 tercios, denominador 3. Vamos a pensarlo. ¿Cuál será la respuesta? Para 5 séptimos, ¿cuántas partes se tiene que dividir la unidad? En 7. Ahí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y el numerador me va a indicar cuántas partes voy a escoger. ¿Cuántas partes son? 5. ¿Ya? Y en 2 tercios, ¿cuántas partes van a ser? 3 en la que voy a dividir la unidad. ¿Y cuántas voy a escoger? 2. ¿Ya? Tenemos que recordar que esa fracción me va a indicar el denominador primero en cuántas partes voy a dividir y el numerador cuántas voy a escoger. Ahora, ya que recordamos que es una fracción, vamos a ver las fracciones homogéneas. Ese tipo de fracción, ¿por qué se llaman así? Porque poseen un mismo denominador. ¿Sí se dan cuenta? Aquí cité el ejemplo. 3 séptimos y 5 séptimos. ¿Son homogéneos? ¿Sí o no? Sí, son homogéneos. ¿Por qué? Porque tienen el mismo denominador. ¿Cuál es el mismo denominador? El 7. ¿Y las otras? Las heterogéneas. ¿Por qué son heterogéneas? Porque no poseen un mismo denominador. ¿Cuál es el denominador aquí? 5. ¿Y cuál es el denominador acá? 8. ¿Poseen lo mismo? No. Recuerden que el denominador es el que está en la parte baja. ¿Ya? Debajo de la línea S va a ser el denominador. Y como no son iguales, las denominamos fracciones heterogéneas. Mucho ojo con eso. Mucho ojo. Perfecto. Ahora sí. Voy a plantearles un ejemplo. ¿Cuál de los siguientes grupos de fracciones son homogéneas? Escuchen bien. Homogéneas. El literal A, 2 tercios, 1 tercio. El literal B, 6 novenos, 3 séptimos. O el literal C, 6 séptimos, 3 séptimos. ¿Cuál de esos son homogéneos? Pónganse a pensar. Les voy a dar 10 segundos extra aparte. Y después le doy clic a Start. Vamos a pensar. ¿Cuál de esas tres son homogéneas? Recuerden, tienen el mismo denominador. A, B o C. Pueden ser más de 2. Pueden ser una también. Vamos a ver. Empecemos. Y las respuestas, ojo, las respuestas correctas son A y la C. Muy bien, perfecto. Si las contestaron así en buena hora. El literal B, ¿qué será? ¿Homogéneo o heterogéneo? Heterogéneo, porque nos dice 6 novenos y 3 séptimos. Ambos tienen distintos denominadores. Entonces la B no era una respuesta correcta, ya que estas son heterogéneas. Muy bien. Listo, niños. Eso es todo por el día de hoy. Un abrazo. Cuídense.